Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video corresponde a la clase 17, ¿sí? Y vamos a ver otras fórmulas. Fórmulas para calcular el área de distintas figuras geométricas. Nosotros hasta ahora conocemos la fórmula del rectángulo y del cuadrado, que sabemos que es base por altura, y la del triángulo, que estuvimos trabajando en clase, en donde descubrimos que un triángulo es la mitad de un rectángulo, por lo cual, para calcular el área de un triángulo, hacemos la superficie del rectángulo dividido 2, ¿sí? Pero además, tenemos otras figuras geométricas. En la clase de Zoom, en la anterior, estuvimos haciendo un acercamiento. Ahora vamos a trabajar con el paralelogramo. El paralelogramo, como verán, a ver, esperen que... Ahí está. El paralelogramo, si nosotros dibujamos un paralelogramo y trazamos su altura, recuerden que la altura se traza de manera perpendicular a la base, formando un ángulo recto. Y cuando tenemos figuras geométricas que no tienen ángulos rectos, no podemos determinar su altura, ¿sí? Entonces, para trazar su altura, nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Trazar una línea perpendicular a la base y que termine en el vértice más alto. Bueno, entonces, si nosotros trazáramos, ¿sí?, la altura, se forma un triángulo. Si ese triángulo lo recortamos y lo ubicamos en el lado opuesto, ¿qué obtenemos? Se forma un rectángulo, ¿sí? La superficie que ocupa el paralelogramo es igual a la del rectángulo. Ven que ocupa el mismo lugar. Por lo cual, para calcular el área de un paralelogramo, utilizamos la fórmula del rectángulo, base por altura. ¿Por qué? Porque ocupan el mismo espacio, es decir, la misma superficie. Entonces acá ya tenemos la fórmula del rectángulo, del cuadrado, que es base por altura, y la fórmula del paralelogramo, que también es base por altura. Y tenemos la fórmula del triángulo, que es base por altura dividido 2, porque un triángulo ocupa la mitad de un rectángulo. Ahora vamos a trabajar con la fórmula del trapecio. Si nosotros dibujamos dos trapecios congruentes, dos trapecios del mismo tamaño, con el mismo perímetro y la misma superficie, ¿sí?, y colocamos uno al lado del otro, pero invirtiendo el segundo, así poniéndolo como si fuese un rompecabezas, observamos y obtenemos un rectángulo también, ¿sí? Es decir, que con dos trapecios formamos un rectángulo. Quiere decir que un trapecio ocupa la mitad, ¿ven?, la mitad de un rectángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para calcular el área de un trapecio, vamos a usar la misma fórmula de la superficie del rectángulo, pero dividido 2. Ahora bien, para poder usar la fórmula de la superficie del rectángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros sabemos la base del trapecio, pero no la base del rectángulo. La base del rectángulo es la suma de la base mayor de un trapecio más la base menor. ¿Ven? La base mayor y la base menor. ¿Sí? O sea, que si yo tengo el trapecio, la base mayor la obtengo la que está apoyada y la base menor es la de arriba, que es igual a esta que tenemos acá. Entonces, para calcular el área del trapecio, hacemos base mayor más base menor por altura dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque un trapecio ocupa la mitad de un rectángulo. Bien, entonces ya tenemos
estas fórmulas. La del trapecio, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. La del triángulo, que es base por altura dividido 2. Y la del rectángulo y paralelogramo y cuadrado, que es base por altura. Pero ahora vamos a ver una figura más, la del rombo. Si nosotros dibujáramos un rombo en un rectángulo, como vemos en este dibujo, y cortáramos los sobrantes, o sea, la parte verde, y con esa parte verde la uniéramos, podríamos comprobar que se obtienen dos rombos congruentes, es decir, desde un rectángulo se obtienen dos rombos iguales. ¿Y qué hacíamos cuando de una figura obteníamos dos figuras congruentes? Bueno, la fórmula se dividía por 2. Entonces, base por altura dividido 2, ¿sí? Sería, pero cuando a nosotros nos presentan solamente esta figura, si nos presentan solamente esta figura, no tenemos la base y la altura. Entonces, ¿qué podemos usar? Sus diagonales. ¿Por qué sus diagonales? De la siguiente manera. Nosotros tenemos la base, que es esta. Y la diagonal es paralela a la base, por lo cual puedo usar la medida de esta diagonal. Y lo mismo con la altura. Nosotros tenemos esta altura y esta diagonal es paralela y mide lo mismo que la altura. Entonces, para calcular el área del rombo, usamos en lugar de base las diagonales. Entonces, vemos que el área del rombo es el área del rectángulo dividido 2. Dividido 2 porque era la mitad de un rectángulo, un rombo. Pero como no tenemos el valor de las bases, hacemos diagonal mayor, que sería la altura en este caso, ¿sí? Que es 6 centímetros, por diagonal menor, que es la base, que son 4 centímetros. Dividido 2. Diagonal mayor por diagonal menor, 6 por 4, 24, dividido 2, 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la fórmula del rombo es esta, diagonal mayor por diagonal menor, dividido 2. De todos modos, esto lo vamos a seguir trabajando en clase, así que no se preocupen. Lo vamos a ver en el próximo Zoom y voy a explicar todo de nuevo. Entonces, una vez que tenemos estas fórmulas, podemos aplicarlas para poder calcular el área de distintas figuras. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en estas actividades? Tenemos dos figuras. La figura 1, tenemos un cuadrado, un trapecio y un rectángulo, ¿sí? En donde ustedes van a tener que calcular el área de cada una de las figuras y después sumarlas para calcular el área total de la figura. Y lo mismo van a tener que hacer con la figura 2. Van a tener que calcular el área de cada una de estas figuras, ¿sí? Triángulos y rectángulos, y después sumarlas para poder saber el área total de la figura. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Nos vemos en el Zoom el viernes. Les mando un beso enorme.